El sol se había ocultado, pero él no se había movido en todo el día de su habitación de hotel. De hecho, los últimos días, Accelerator tecleaba rápidamente en su computadora. Se había conectado a internet del hotel recientemente, y la conexión era lo suficientemente decente tomando en cuenta el precio y el lugar de mierda que era. Tuvo que llegar a un acuerdo con el dueño del lugar. No era rápida, pero servía. Había visitado varias páginas gubernamentales de diferentes países, además de algunos portales donde se publicaban artículos relacionados con ciencia, especialmente física teórica y aplicada, aunque había mirado por encima algunas cosas de otros temas. Los últimos días había estado muy ocupado. Inglés, alemán, ruso, había muy pocos artículos interesantes que estuvieran en japonés. Lo que había leído hasta ahora coincidía, en su mayoría, con la información básica que tenía de su propio mundo. Básicamente no había nada extraño, como los sospechaba, e incluso el valor de la fuerza de gravedad era el mismo, excepto en algunos detalles importantes. Por ejemplo, el tema de la clonación. En este mundo la investigación en clonación humana seguía atascada en dilemas éticos, limitaciones técnicas y procedimientos ineficientes. Aunque no podía asegurar que nadie lo hubiera hecho en la oscuridad. A duras penas hablaban de la oveja Dolly como si hubiera sido ayer, y aún estaban lejos de conseguir algo más allá de simples replicaciones celulares no funcionales. Eso, de alguna manera, mejoró su estado de ánimo. Pero al mismo tiempo, lo hizo darse cuenta del abismo de desarrollo que separaba este mundo de Ciudad Academia. Tecnología médica, ingeniería genética, armamento, redes de comunicación, todo estaba años atrás. Accelerator frunció el ceño mientras abría otra pestaña. Lentamente se estaba dando cuenta que probablemente seguir investigando por este medio solo lo llevaría a un callejón sin salida. Los miles de papers que había leído estaban reforzando esa visión. En ese momento alguien tocó la puerta. Accelerator giró sus ojos. Aún faltaban un par de días para que pudieran mudarse al lugar que había conseguido, así que aún estaban atrapados en un hotel. Cuando se puso de pie y caminó hacia la puerta, no esperaba encontrarse con alguien allí. Pero al abrirla, se encontró con una monja al otro lado, de pie con una sonrisa sencilla y una bolsa de papel en las manos. «Traje una hamburguesa», dijo ella, con ese tono alegre que parecía no apagarse nunca. Sí, al parecer así había desarrollado un gusto notable por las hamburguesas y la comida frita en general, además de la comida japonesa. No era algo que esperabas de una monja, pero con el tiempo, Accelerator había aprendido a no sorprenderse. Aunque, según había comentado una vez, aún extrañaba bastante las pastas. «Oh», murmuró Accelerator, tomando la bolsa sin mucho entusiasmo. Asia, curiosa como siempre, asomó la cabeza dentro de la habitación. Al ver la laptop encendida sobre el escritorio, sus ojos se iluminaron con esa mezcla de fascinación e ignorancia tan típica de ella. «He visto estas en las películas», dijo mientras entraba sin esperar permiso, acercándose con pasos suaves. «Son como aparatos para hacer cosas, ¿no?». Su propia explicación la confundió y se rió un poco, como si se diera cuenta de lo poco clara que había sido. Mientras ella observaba con interés, Accelerator soltó un suspiro cansado y cerró la puerta detrás de ella. Luego se dejó caer sobre la cama, dejando la comida a un lado por el momento. Asia seguía mirando la pantalla con los ojos entrecerrados, como intentando descifrar los caracteres. Esto es», murmuró, acercando un poco más el rostro. Intentaba leer, pero se notaba perdida. «No lo entiendo». Sabía que era otro idioma. Aparte del italiano, un poco de inglés y su japonés torpe, no conocía mucho más. Frunció ligeramente los labios, frustrada pero sin perder el entusiasmo. «¿Qué idioma es?» «Ruso», respondió Accelerator mientras sacaba la hamburguesa de la bolsa y le daba una mordida. Revisó el interior del paquete y encontró también una lata de café negro. No era de ninguna marca conocida, pero igual la abrió y bebió sin pensarlo demasiado. Asia lo miró sorprendida, con los ojos bien abiertos. «Sora-san, ¿sabes muchos idiomas?» «Puedo leerlos. Hablarlos es otro asunto», respondió sin mirarla, como si no valiera la pena explicarlo más. No era que no pudiera hablar otros idiomas. El problema era que su pronunciación era mala, y su acento aún peor. Nunca le había interesado mejorar eso, aunque probablemente podría arreglar eso con vectores. Claro que era una molestia, así que ni siquiera lo había considerado. «Vaya», dijo Asia con una sonrisa genuina. Entonces, como si acabara de recordar algo, metió la mano en una pequeña bolsita atada a su cintura y sacó un librito delgado. Lo sostuvo entre las manos con orgullo. El título decía, «Japonés para hacer amigos». Accelerator frunció el ceño al verlo.
Solo pudo suspirar otra vez. Apenas estoy aprendiendo lo básico del japonés, murmuró Asia mientras hojeaba las páginas del pequeño libro. Mi Telt-sama me ha estado ayudando, así que siento que he mejorado un poco. Lo dijo con una sonrisa cálida, orgullosa de su progreso, como si leer un par de frases ya fuera una gran victoria. Ah, y también compré esto. Añadió con repentino entusiasmo mientras sacaba otro librito más delgado y colorido, con una tortuga caricaturesca en la portada. Es un cuento japonés para niños. Me pareció muy bonito, pensé que me ayudaría a practicar. Lo sostuvo con ambas manos, como si llevara algo valioso. Luego lo abrió justo por la mitad, y sus ojos brillaron. Este cuento trata de un chico que salva a una tortuga, y como agradecimiento lo lleva a un palacio bajo el mar. Todo es mágico allá. Hay sirenas, dragones, música, parece un sueño. Después, él regresa a su hogar, aunque pasó mucho tiempo, creo que es porque en ese lugar el tiempo va distinto, como en los cuentos de hadas. Es lindo, ¿verdad? Aunque, no entendí bien el final, aunque mi Telt-sama me ayudó a entender. Intentó leer en voz alta una frase del cuento. Lo que salió fue una mezcla de sílabas mal pronunciadas y pausas raras. Kimi wa, umarekawate, watashi no, tanjobi, nanika. Se detuvo, confundida, y luego soltó una risita tímida. Creo que eso no decía nada, admitió, rascándose la mejilla con un dedo. Pero igual suena bonito. Accelerator dio otra mordida a su hamburguesa mientras miraba Asia con ojos aburridos, luego la monja pareció recordar algo interesante y se sentó en la cama un poco alejada del albino. Por cierto, añadió de pronto, como si se acordara de algo importante. ¿Sabías que en las pijamadas, la anfitriona tiene que darle de comer y masajear los pies a la invitada? Accelerator le dio otro sorbo a su lata de café. El sabor era amargo. Mi Telt-sama dice que es cortesía básica. Remató Asia, completamente convencida. Oye. Dijo Accelerator, su voz más áspera que de costumbre. ¿Por qué le sigues diciendo Sama a esa perra? Sabes que fue parte de los bastardos que intentaron matarte, ¿verdad? Ya lo había dicho antes. Varias veces, incluso. Pero cada vez que veía a esa monja tratar a Telt como si fuera su mejor amiga, le resultaba imposible entender la lógica detrás. No entraba en su cabeza. La imagen de esa mocosa pasó por su cabeza, por un instante. Asia bajó un poco la mirada, pero no perdió la sonrisa. Es cierto que hizo cosas malas, sí. Pero, si no hubiera sido por ella, nunca habría conocido a Sora-san. Tampoco habría podido llevarte a la iglesia para curarte bien. Titubeó por un segundo, sus mejillas enrojeciéndose, y no podríamos habernos hecho amigos. Se calló. Sus ojos se desviaron hacia la computadora como si hubiera dicho algo malo. Accelerator la miró fijamente durante unos segundos. Luego soltó un suspiro largo, resignado. Lo que sea. Murmuró con voz apagada. Asia pareció recuperar el ánimo casi de inmediato. Por cierto, Sora-san, mientras caminaba por la calle, vi un lugar que decía cine. ¿Crees que podamos ir todos alguna vez? Sonrió, como si nada malo pudiera pasar en el mundo. Como si ir todos al cine fuera una meta viable y sencilla. Pero antes de que Accelerator pudiera decir algo, la ventana estalló en 1000 pedazos. La puerta, segundos después, explotó en astillas. El aire se llenó de presión. Un estallido sordo hizo temblar el suelo. Pero Accelerator no se inmutó. Ni un parpadeo. Solo alzó la lata con calma, tomó otro trago y, con total naturalidad, colocó a Asia detrás de él, con un movimiento casi despreocupado. Que las puertas y las ventanas del lugar donde estaba estallaran era algo común, así que no podía obligarse a actuar sorprendido, aunque se suponía que en este mundo ese tipo de cosas no pasarían. ¡Qué molestia! Murmuró el albino, casi sin querer dirigirles una mirada a quien sea que haya realizado el ataque. Levantó una ceja al ver la silueta de los atacantes aparecer entre el polvo y los restos de la puerta. Alas negras. Pero esta vez no solo estaban en su espalda. Había plumas por todo su cuerpo, en los brazos, el cuello, incluso las piernas. Sus rostros ya no eran del todo humanos. Uno de ellos tenía un pico en lugar de nariz y boca, como si hubieran forzado la forma de un cuervo dentro de un cuerpo bípedo. Eran bastante feos y un poco ridículos. Accelerator alzó una ceja, ligeramente. Su expresión no era de miedo. Solo, curiosidad. Era como un mal chiste, con esas túnicas que parecían sacadas de algún viejo drama japonés del período feudal. Entre sus manos sostenían lanzas largas, espadas curvas. Se veían fuera de lugar. Ridículos. Patético.
murmuró. Movió su mano sin esfuerzo. Un solo gesto bastó. Desde afuera, la habitación del edificio explotó como si hubiese estallado una bomba desde adentro. La pared donde había estado la ventana se rompió en 1000 pedazos, escupiendo concreto, metal y cristal hacia el vacío. En medio del caos, Accelerator saltó con Asia en su brazo derecho. Cayeron en la calle con una suavidad antinatural. Accelerator soltó a la monja, ella cayó sobre su trasero. A su alrededor no había ni una sola alma. El lugar estaba vacío, inquietante. Y el cielo tenía un color extraño. No era de día ni de noche. Era algo entre púrpura y gris, como si estuviera contaminado. Algo se sintió extraño en todo esto, y el pecho de Accelerator se apretó ligeramente. Ya había llegado a un mundo de mierda, no quería que lo llevaran a otro mundo incluso más mierda. Sobre los edificios, decenas de esas criaturas aladas flotaban en silencio. Sus ojos brillaban con una luz tenue, vigilando. Sostenían sus armas como si esperaran una señal. También había gente que tenía una apariencia más cercana a los humanos, pero el problema era que estaban usando unas ridículas orejas y colas de algún animal, zorro o lo que sea. Accelerator los miró con desdén, los ojos rojos como brasas paseándose de uno a otro con aburrimiento. Asia, aún en el suelo, parecía paralizada y confundida. Todo había pasado en cuestión de segundos. Demasiado rápido. Ella, que era una buena persona, probablemente no estaba acostumbrada a ser atacada en cualquier momento, así que esta situación la había sacado de su zona de confort. Él había tenido que calcular bien su explosión, asegurándose de no dañar la estructura base del edificio. Lo último que quería era que colapsara y destruyera sus cosas. Especialmente su laptop. No estaba de humor para volver a comprarlo todo otra vez. Claro que tendría que largarse, y tal vez noquear al sueño y borrar cualquier rastro de información de los últimos días de su cabeza para evitar tener problemas. Eso irritó a Accelerator, lo suficiente como para querer desestresarse. ¿Qué demonios? ¿Acaso los bastardos con alas realmente tienen un fetiche con morir? Se quejó mientras se rascaba el cabello con fastidio. Y luego, una delgada sonrisa se dibujó en su rostro. No era amable. Tenía un filo molesto. Como si estuviera esperando una excusa. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Asia, con un hilo de voz. Estaba temblando. Accelerator no respondió enseguida. Frunció el ceño, mirando el cielo con un dejo de molestia. Tú deberías saber mejor qué está pasando, dijo con dureza, su mirada sin apartarse del extraño color del cielo. ¿Por qué diablos está así? Asia levantó la cabeza lentamente, siguiendo su mirada. Balbuceó. Creo que es una barrera. En ese momento, Accelerator lo recordó. Oh, es igual a lo que habían hecho esos bastardos, ¿no? Aquellos ángeles caídos en el almacén. Solo que esta vez, en lugar de estar afuera, intentando entrar, él estaba adentro, encerrado, aunque pensó que si era igual a la de los otros, no sería difícil destruirla. Las figuras aladas comenzaron a moverse con lentitud, rodeándolo en un semicírculo cada vez más cerrado. No hablaban. Solo flotaban, como sombras al acecho. Con alas negras extendidas y armas listas, parecían estar bastante cautelosos. Accelerator no esperó. Movió los dedos con un gesto casi perezoso, y el viento respondió de inmediato. Un torbellino estalló en todas direcciones, con una fuerza que superaba los 120 metros por segundo. La ráfaga levantó polvo, y empujó a la mayoría de los cuervos fuera de su vista al menos unos cuantos metros, despejando momentáneamente el cielo sobre él. Con Asia aún a su lado, Accelerator extendió la mano y la sujetó por la parte de atrás de la ropa, levantándola como si fuera un gato. La sostuvo como si no pesara nada, como si estuvieran en el espacio, y no existiera ninguna fuerza de gravedad actuando sobre su cuerpo. Luego, con un movimiento casi casual, la arrojó hacia arriba. Un segundo torbellino la tomó en el aire, elevando su cuerpo como si fuera liviano como una pluma. Fue lo único que logró decir antes de soltar un grito. ¡Guau! Movía las manos con desesperación, intentando que su falda no se levantara mientras giraba en el aire. Entonces, una figura surgió entre los edificios. Alas negras, cabello rubio, está usando una estúpida pijama de color azul. Mittels la atrapó en el aire con firmeza, sin decirle una palabra. Luego miró hacia abajo, hacia el albino. Él la observó con sus ojos rojos como la sangre. No dijo nada. No hizo falta. Lárgate. Mittel entendió el mensaje. Con un solo batir de alas, se alejó del lugar cargando a Asia en sus brazos, desapareciendo por encima de los tejados.
Dos de los cuervos intentaron seguirla, pero Accelerator giró ligeramente su muñeca. Otro torbellino rugió desde su posición, impactando a ambos enemigos contra la pared de un edificio cercano. El golpe los dejó aturdidos, el muro se agrietó tras el impacto, pero el albino ni siquiera los miró. Ya dije que yo voy a matarlos, imbéciles. Así que no se muevan. Soltó con una sonrisa torcida, tienen suerte, ya que son tantos, mataré al 2 por 1, tal vez a 3 con un solo ataque, así de generoso soy. La sonrisa retorcida se hizo más amplia mientras miraba a los zorros mitad humanos y a los cuervos. Por dentro, pensó que tenía una suerte de mierda. Desde que llegó a este mundo, se había metido en cada situación molesta que podía encontrar. La primera vez fue su decisión, claro. Pero todo lo demás fue arrastrarlo sin que él lo buscara. Y ahora esto. Ah, lo que sea, murmuró con fastidio, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta, sin prisa. Miró a su alrededor. Algo no cuadraba. Los enemigos no se movían. Ninguno. No avanzaban. No atacaban. Solo lo observaban, flotando en su lugar, como si esperaran algo más. Definitivamente estaban esperando algo. Accelerator lo entendió de inmediato. No se movían porque algo más estaba en marcha. Quizá había otro grupo oculto, listo para interceptar a la monja. Tal vez pensaban distraerlo mientras otra fuerza atacaba por la retaguardia. Y justo en ese momento, escuchó una voz, decidió que los despellejaría. «Devuélveme a mi madre». Giró los ojos con un suspiro y lo que vio, fue, en una palabra, extraño. Frente a él, con una expresión de absoluta seriedad, estaba una mocosa. Tendría, 10 años tal vez. Llevaba un traje de mico tradicional, con mangas largas y lazo rojo. El cabello rubio le caía en ondas sobre los hombros, pero lo que más destacaba, y no era fácil pasarlo por alto, eran las orejas peludas sobre su cabeza, y las numerosas colas que ondeaban detrás de ella como abanicos en movimiento. Accelerator alzó una ceja, ya cansado del circo. ¿Qué demonios? «Devuélveme a mi madre», repitió la niña, esta vez gritando con los puños apretados. A ambos lados, varios de esos guerreros alados estaban de pie, aparentemente dispuestos a protegerla. Ella era su líder. El albino se pasó una mano por el rostro con fastidio. Bueno, ahora tendría que decidir si mataba a esa mocosa, normalmente no lo pensaría, cualquiera que lo jodiera intentando matarlo, recibiría el mismo tratamiento, pero esta fue la primera que su atacante era una mocosa de mierda. En primer lugar, mocosa de mierda, empezó, su voz como una cuchilla oxidada arrastrándose por el suelo. Los cuervos se tensaron de inmediato. Algunos alzaron sus armas, otros se adelantaron medio paso. Las palabras del albino bastaron para ponerlos en alerta máxima. «No tengo ni la más maldita idea de quién es tu madre». Por un segundo, la niña dudó. Sus ojos no estaban llenos de certeza, sino de obstinación. Ella quería que fuera cierto, estaba desesperada como si se aferrara a algo que se estaba alejando. «No mientas. Tienes que ser tú», gritó con aún más fuerza. Accelerator frunció el ceño. Su convicción, aunque molesta, parecía tener una raíz. Algún motivo debía tener para decir tanta estupidez con esa seguridad. Pero entonces, ¿por qué tú hueles mal? El silencio fue instantáneo. Por un segundo completo, Accelerator no dijo nada. Solo la miró. El suelo bajo los pies de Accelerator se agrietó de inmediato. Las fisuras se extendieron como una red de araña rota, partiendo el concreto en todas direcciones. Las grietas se alargaron hasta casi tocar a la mocosa. Ella dio un paso atrás, instintivamente, su mirada aún desafiante pero con una pizca de duda. «TSK», escupió Accelerator, su voz ya cargada de furia contenida. «¿Sabes qué? Simplemente lárgate, o me encargaré de que ninguno de esos bastardos con alas vuelva a casa en una sola pieza». Hasta ahora, no había matado a ninguno. Algo inusual para él. Normalmente, la sangre comenzaba a correr y los cadáveres se acumulaban tan pronto como lo atacaban. Pero hoy fue diferente. El viento estalló a su alrededor, violento. Una onda de presión empujó a la niña hacia atrás, arrastrando con ella a todos los cuervos cercanos. Esta vez dejó clara su intención de matar. La niña se llevó ambas manos a la nariz, cubriéndosela con fuerza. Sus ojos se abrieron con horror. Accelerator frunció el ceño. «¿Qué demonios? ¿Realmente apesto?», murmuró, algo confundido. Pero la niña no retrocedió más. Aunque temblaba, sus ojos se oscurecieron con odio puro. «Lo sabía», dijo con una voz más baja, pero firme. «Fuiste tú. Tú te llevaste a mi madre. Esparces olor a muerte por todo tu cuerpo. Alguien como tú no puede ser perdonado. No te perdonaré».
Olor a muerte. Las palabras se clavaron en su pecho como agujas. Algo en él se congeló. Accelerator miró su propia mano, como si buscara alguna prueba allí. Alguna mancha que confirmara lo que esa mocosa acababa de decir. ¿Cómo podía saber algo así? ¿Cómo podía sentirlo? Porque, tenía razón. Incluso si su reflejo nunca permitió que una sola gota de sangre manchara su ropa, incluso si su cuerpo estaba intacto, él se había bañado en 10,000 litros de sangre. Una carcajada escapó de su garganta, rota, sin humor. ¿Qué estaba haciendo? Levantando lentamente la vista. Sus ojos, rojos como la sangre recién derramada, se fijaron en la niña. Ella estaba ahí, de pie. Temblando. Las lágrimas comenzaban a acumularse en las esquinas de sus ojos, pero no caían. Su enojo las sostenía. Frente al monstruo más temido de Ciudad Academia, ella aún gritaba, aún lloraba, aún luchaba por su madre. TKS. El viento que rugía a su alrededor comenzó a calmarse. Se volvió más suave, hasta desaparecer por completo. Accelerator hizo un gesto de lárguense hacia la mocosa, y también a los cuervos alados que flotaban cerca, sin acercarse más. «Devuélveme a mi madre», gritó una vez más, su voz rasgando el aire. «No sé nada de tu maldita madre. Así que lárgate de una vez», gruñó el albino. Pero la niña no se movía. Seguía clavada en su sitio, los pies firmes, los puños apretados. Obstinada. Y entonces, Accelerator lo notó. Primero fue el color. Las paredes de los edificios parecieron apagarse, como si alguien hubiese bajado la saturación del mundo. El cielo se tiñó lentamente de un gris enfermizo, salpicado con pinceladas moradas que pulsaban. ¿Ahora qué?, gruñó el albino, girando apenas el cuello. Entonces lo escuchó. Al parecer nuestras acciones te colocaron en una situación incómoda. Lo lamento, no es una buena forma de conocernos por primera vez. La voz no fue fuerte. No fue intimidante. Era suave, tranquila. Medida. Cada palabra sonaba como si hubiese sido ensayada 1000 veces antes de ser pronunciada. Accelerator frunció el ceño. Incluso la mocosa y sus cuervos giraron la cabeza, buscando la fuente. Pero no había nadie visible. En ese instante, la niebla púrpura comenzó a extenderse lentamente desde el suelo, envolviendo los pies de todos los presentes. No tenía forma, ni dirección, pero se movía con intención. Accelerator la observó con atención. Podía sentirlo. Era cálida. Irritantemente cálida. Como una brisa tibia en la piel, la niebla no era normal. Sin perder tiempo, usó el viento. El aire estalló alrededor de él como una bomba invisible. Una onda de presión se expandió en todas direcciones, lo suficientemente fuerte para lanzar una camioneta por los aires. La niebla se dispersó, por un segundo. Luego, simplemente volvió. Como si nunca se hubiera ido. Como si el viento no pudiera tocarla en absoluto. TKS. Su ceño se frunció aún más. Eso no era normal. «Oh, no te preocupes», dijo una voz. «Solo la usamos para traerlos hasta aquí. No es como si contuviera veneno o algo así». Y entonces lo vio. El sonido fue suave, casi inaudible. Aterrizó a unos 10 metros de donde estaban, como si la gravedad misma lo hubiera depositado con cuidado. Tenía el cabello negro, corto, ligeramente alborotado por el viento. En su hombro descansaba una lanza, sujetada con una naturalidad alarmante, como si fuera parte de su cuerpo. Ni siquiera la sostenía con esfuerzo. Estaba tan cómodo con el arma como con su propia sombra. Su atuendo era extraño. Llevaba ropa de estudiante japonés común, el tipo de uniforme que Accelerator había visto usar a un montón de idiotas en Ciudad Academia. Y aún así, había algo más. «Niebla», murmuró la niña, con un temblor en la voz. Sus ojos se agrandaron. Su respiración se volvió irregular. Ustedes fueron los que se llevaron a mi madre». «Así es», respondió el hombre sin la menor pizca de culpa. Su voz era tranquila, sin arrogancia ni maldad, pero justamente por eso, sonaba peor. «Devuélvanla», gritó la niña, y ahora las lágrimas sí corrían por sus mejillas. El joven giró apenas el rostro para mirarla, sus ojos sin emoción. «No te preocupes, pequeña princesa. Te la devolveremos, cuando terminemos con nuestro experimento». Pausó por un momento, como si midiera el efecto de sus palabras. «Aunque no estoy muy seguro del estado en el que regresará». El silencio que siguió fue espeso, brutal. Y entonces, sus ojos se desviaron hacia el albino. Por otro lado, siempre es agradable conocer a un humano fuerte. La sonrisa en su rostro era tranquila, educada. «Mucho gusto».
Mi nombre es Cao Cao, descendiente directo del legendario Cao Cao Mendice, registrado en las actas de los Tres Reinos. Accelerator no dijo nada, pero sus ojos bajaron. Se enfocaron directamente en la lanza. No era una lanza común. Tenía algo extraño. Parecida a aquellas espadas de luz que los idiotas del almacén habían usado, pero esto era diferente. Detrás de Cao Cao, comenzaron a aterrizar más personas. Uno tras otro. Todos jóvenes. La mayoría vestía versiones del mismo uniforme escolar. Algunos llevaban capas, otros adornos extraños. Varios portaban armas. Había chicas entre ellos. Pero Accelerator no se detuvo en ellos, eran como los NPCs de un juego, y en primer lugar él no era mucho de juegos. Solo vio dos cosas. Primero, una monja, inconsciente, sostenida por dos de esos bastardos. No parecía herida, pero no se movía. Su rostro estaba pálido, su cabeza inclinada hacia un lado. Segundo, otro sujeto. Alto, ancho, musculoso. Tenía el cabello de un gris apagado, y sostenía por la cabeza a una chica de cabello dorado y coletas. Gotas de color rojo caían sobre el suelo. Accelerator frunció el ceño.